Juan, capítulo 6. Le seguimos ahí poquito tratando con Juan, brothers, y hoy estamos en capítulo 6. Vamos a estar viendo el versículo 28 en adelante. Si usted recordará, para poder agarrarle, ¿no?, a donde nos quedamos, Jesucristo había multiplicado panes y peces y alimentado a mucha gente. Después de eso, Jesucristo y sus discípulos cruzan el mar de Galilea, se van al otro lado del mar de Galilea, y allá la gente lo sigue a Jesucristo la gente. Y entonces Jesucristo los confronta, algo que ellos no esperaban, porque ellos esperaban alabanza de parte de Jesucristo, porque lo han seguido, han cruzado el mar, lo han buscado por mar y tierra, y al fin lo encuentran, y Jesucristo pues no los confronta y les dice: ustedes nomás me siguen por los beneficios terrenales, nomás me están siguiendo porque probaron el pan y quieren más, pero en realidad ustedes deberían de dejar de desperdiciar su tiempo, dejar de desperdiciar sus esfuerzos en las cosas temporales, en lo que es perecedero. Más bien, les dice Jesucristo, tienen que trabajar, pero trabajar en lo que permanece para vida eterna. Eso es lo que Jesús les dice. Córtenle a tanto beneficio terrenal y tanto querer aquí y aquí y aquí y más y más y más, y enfóquense más bien en lo que es para siempre, en lo que es eterno. Y ahí es donde nos quedamos. Ahora en el versículo 28 de Juan 6, la palabra de Dios dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron Señor, danos siempre este pan. Empezamos luego, versículo 28, mis brothers. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesucristo les dijo: cálmense, dejen de estar buscando beneficios terrenales, mejor pónganle los ojos en lo que es eterno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos pues? ¿Qué debemos de hacer para poder hacer las obras de Dios? Eso le están diciendo, ¿eh? Ahora, si usted está leyendo todo este contexto y todo lo que la gente quería y hacia dónde vamos y dónde venimos en este momento, lo que ellos están preguntando es: ¿cómo obtengo el poder? ¿Cómo puedo hacer lo que tú estás haciendo, Jesús? ¿Cómo puedo yo hacer esos milagros? Quiero yo el poder, queremos lo que tú tienes, Jesús. ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para poder hacer las obras de Dios? Y ellos están interesados en lo maravilloso, ¿no? Porque probaron el poder de Dios con Jesucristo y querían más. Ahora, si usted otra vez recordando todo este contexto de estos religiosos, de estos fariseos y de estos judíos, usted recuerda que ellos ya aceptaban algo de Jesucristo. Lo podemos ver con Nicodemo, volviendo al capítulo 3 de Juan. En el versículo 2 dice esto: Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces habían dos cosas: uno es que sabían que venía de Dios y sabían que hacía señales, milagros. No negaban ninguna de esas dos. Ok, viene de Dios y hace milagros. El asunto aquí es que creer en milagros no salva a nadie. El creer que existen milagros o el creer en sí mismo que Jesús puede hacer milagros no le ayuda mucho el simplemente creer en eso a nadie. Todos ellos lo creían. De hecho, el creer en milagros es algo que es una de las características muy común en los falsos seguidores de Jesucristo. El creer en milagros.
Si usted recordará, los falsos seguidores de Jesucristo, los que se enfocan en lo terrenal, son siempre atraídos por las multitudes, son atraídos por lo supernatural, por los beneficios terrenales, pero en el momento que las cosas se ponen duras, difíciles, que las cosas no salen como ellos quieren, que su fe es probada, pues avientan la toalla y dicen, no vidrios, yo ya no sigo en esto, pues si no me está dando Dios lo que yo no lo que yo quiero, se acabó, se acabó. Entonces esos son asuntos que identifican a un falso cristiano. Versículo 28 le preguntan a Jesucristo, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo le hago para estar yo con ese podercito? ¿Cómo le hago para poder hacer las cosas de Dios? El día de hoy, dentro del mundo cristiano, si así se pudiera llamar, la pregunta sería, poniéndolo con el léxico que usamos hoy dentro del mundo cristiano, dentro de la religión, con el contexto que hay hoy, le haríamos la pregunta a Jesucristo, ¿cómo puedo declarar algo? ¿Sí le entendió? ¿Cómo puedo tener el poder de poder declarar? Y que lo que yo declare se haga verdad. Es más o menos esa es la pregunta, ¿eh? ¿Cómo declaro? ¿Cómo puedo tener el poder de hacer milagros? ¿Cómo obtengo el poder? Ahora hablando teológicamente, en otras palabras sería, ¿cómo obtengo el poder para poderle ordenar a Dios? ¿Cómo puedo ordenarle a Dios que se haga esto cuando yo lo digo? Porque eso es lo que mucha gente busca, ¿no? El ejemplo más grande de la gente que busca poder y ganancias con la religión, con la fe y con el poder del Espíritu Santo está en Simón. Si usted recordará, yendo ahí a Hechos capítulo 8, Simón era una persona que eso quiso hacer, beneficiarse de lo religioso, ¿no? De la religión. ¿Cuántos de ustedes han conocido a algún religioso o saben que los religiosos son bien tranzas? Sí, les ha tocado 2, 3 de aquí. No muchos a lo mejor, pero es una característica tristemente de los religiosos, ¿no? Tranzas, manipuladores y demás. Pero fíjense, veamos a ver por qué es este asunto, ¿no? No es nuevo. Eso estar buscando el asunto de cómo obtengo el poder de Dios, porque la gente en realidad ya no dice, aún el día de hoy muchas personas ya no dicen como la oración en Mateo 6 del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y ahorita la gente dice, hágase mi voluntad. Esa es la oración de mucha gente, ¿se ha fijado? Hágase mi voluntad. Y cuando la Biblia como que no se acopla a sus deseos, empiezan a cuestionar la Biblia. Empiezan a decir, no, pero como que ya no tiene tanto valor porque yo pasé esta experiencia, porque yo siento esto, porque yo tengo esta emoción. Y entonces el hágase tu voluntad no existe en muchas personas, por más que vayan a actividades religiosas y a ceremonias. Es más, hágase mi voluntad, lo que yo quiero. Veamos ahí en Hechos capítulo 8, la historia un poquito de la historia de Simón. Y les voy a leer un pedacito completo para que entienda todo el asunto que pasó aquí. Hechos 8, voy a leer del 9 en adelante. Ahí le va, dice. Y acuérdese que el contexto de Hechos es cuando están haciendo la iglesia. Están haciendo la iglesia cristiana. El Señor Jesucristo fue asesinado, resucitó al tercer día, anduvo caminando 40 días aquí después de haber resucitado, asciende 10 días después, que es el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo baja, entonces nace la iglesia porque el Espíritu Santo le da el poder a la gente para salir y predicar el Evangelio. Y entonces esto es lo que sucede en ese contexto, cuando se está expandiendo la iglesia recién nacida. Hechos capítulo 8, versículo 9 dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas.
Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Versículo 20, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Lo que quería era poder, Pedro. Simón quería poder y dijo: aquí la armo. Cuando veo que al principio de la iglesia los apóstoles estaban poniendo las manos sobre la gente y el Espíritu Santo entonces bajaba sobre ellos. Era lo que él dijo: yo quiero eso también, yo quiero el poder. Es lo mismo que querían ahora, volviendo a Juan 6. Todos estos judíos que estaban siguiendo a Jesucristo, lo que querían era poder. El poder nos gusta, la gente siempre anda buscando poder. De alguna manera buscan poder. La gente quiere dinero porque el dinero es poder. Y muchos que no tienen dinero lo que usan es manipulación, porque la manipulación es poder. Lo que la gente quiere es poder. Muchos usan la religión porque la religión es poder. Poder. Es lo que todos... quiero poder. ¿Cómo controlo a la gente? ¿Cómo muevo las fichas a mi favor? Es lo que la gente anda buscando y entonces andan jalando diferentes cuerditas para ver cuál de todas les da el poder, y al final de cuentas era lo que querían estas personas. ¿Cómo hago las obras de Dios? ¿Cómo puedo yo también tener ese poder? Era lo que quería, ¿no? Yo quiero ese poder. Yo quiero, tú Jesucristo, mira todo el montonal de gente que te sigue, porque acuérdense que era una multitud enorme. Mira, multiplicaste los panes y los peces. ¡Wow! Todo este genterío, yo quiero estar ahí. Y es en la época que estamos, ¿no? No sé si haya existido otra época como la de hoy, donde ya no es uno ni dos los que quieren pedestal, ahora todo mundo quiere un pedestal. Todo mundo quiere poder, quieren ser seguidos, quieren ser admirados, quieren ser honrados, quieren ser respetados, quieren tener reconocimiento. Todo mundo busca eso. Y como hablamos ahorita, hasta las redes sociales son poder. Y entonces en eso caímos, ¿no? El interés de estas personas es poder. Es poder. Es por eso que hacen lo que hacen. Versículo 29, volviendo a Juan 6. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Ellos dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo el qué hacemos? Y Jesucristo les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y qué chascote, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo obtenemos eso? Y Jesús les dice: esto es lo que tienen que hacer. Tengan fe. Crean en Jesucristo, crean en mí, dice Jesús. ¿Qué? Eso es tocho morocho. Ahora, eso no nomás contradice lo que los religiosos
creemos y queremos, pero aún contradice a la sociedad en sí, la cultura y todo lo demás. Creer, con eso tengo. Si usted recordará, creer como que para la gente no es suficiente. Todas las religiones falsas, que son todas menos aquel que verdaderamente siga a Jesucristo, todas las religiones basan los beneficios que ofrece su religión en obras, todas. Ya sea que alcancen el nirvana, ya sea la salvación, ya sea otro planeta donde vayan a ser ustedes dioses, ya sea la resurrección en este planeta, o la misma salvación. Todas las religiones basan que usted obtenga lo que usted busca en obras, en lo que usted hace. Y eso tristemente ha entrado hasta en el cristianismo, gracias a ciertas doctrinas teológicas que han dado vueltas por siglos. Depende de lo que tú haces, ¿eres salvo o no eres salvo? Eso es lo que todas las religiones falsas dicen y hacen. El verdadero cristianismo no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que tú crees. Porque no estamos basados en nosotros, estamos basados en Jesucristo. Mi salvación no depende de mí, depende de Jesucristo. Y Jesucristo les dice aquí, hay algo que pueden hacer. Crean en el que el Padre Dios ha enviado. Fe. Y eso es lo único que puedes hacer. Es el único milagro donde tú puedes tener parte. Es el único milagro donde tú puedes participar. En fe, en creer. Porque en realidad la fe es un milagro. Por la fe viene la regeneración. Y la regeneración en sí es un milagro. Es por eso que podemos nosotros darnos cuenta cuando una persona verdaderamente ha entrado al camino de Jesucristo, porque ha cambiado, porque ha aceptado a Jesucristo, porque ha cambiado, pero no ha cambiado para obtener la salvación, ha cambiado porque ya es salvo. Es por eso que una persona puede mejorar con Jesucristo, pero no mejora para tener a Jesucristo, sino porque tiene a Jesucristo mejora. ¿Y cómo mejora? Se cambia diferente, usa o escucha música diferente, se peina diferente, se cambia de barrio. No, la mejora es verdadera, es un mejor ser humano. Se va por un lado la avaricia, desaparece, la arrogancia, la vanidad, la amargura, el odio. Verdaderamente mejora. Entonces ahorita los religiosos, ¿qué es lo que quieren hacer para mostrar que cambió? Póngase zapatitos de charol, póngase pantaloncitos con rayita bien planchado, póngase una camisetita blanca, póngase una corbatita y ya mostró cambio. Todo eso es superficial y no hay un cambio verdadero, sincero en la persona. Es una apariencia física y las apariencias engañan. Entonces el cambio verdadero sucede dentro, cuando una verdadera persona, cuando una persona verdaderamente acepta a Jesucristo, el cambio viene de adentro para afuera. Y hay amabilidad, hay amor, hay paciencia, hay generosidad, hay fe. ¿Fe en qué? En la silla, en la luz. No, fe en Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador. Fe que dura a pesar de las circunstancias negativas o positivas. Fe a pesar de que lo traicionen, lo engañen. Fe a pesar de que le den cuchillazos en la espalda. Fe siempre en Jesucristo. Esa es la señal de que tiene usted la salvación en su vida. Y eso es un milagro, lograr el cambio en una persona. Aún los psicólogos le van a decir, los psicólogos le dicen, una persona no puede cambiar. Eso es lo que le dicen, las personas no pueden cambiar. Ya eres quien eres y siempre vas a ser quien eres. Lo único que puedes hacer es pretender, controlar los síntomas de quién eres. Y eso es lo que hacen, le intentan ayudar para que controle, para que se desahogue. Porque el poder cambiar no es algo que esté en nuestro alcance, es algo que en realidad está en las manos de Dios. Y en lo que podemos participar nosotros es en creer en Jesucristo, es en fe. Sin Él no hay esperanza, sin Él no hay salida, sin Él no tiene chiste la vida. ¿Sabe dónde hallamos el chiste en la vida sin Jesucristo? Hallamos el chiste en la vida en el dinero o lo buscamos, ¿no? En el carro nuevo, en el celular nuevo, en un viaje, en un hijo. Y hasta eso nos damos cuenta que no good, no babalú, como que, ay, pues nomás me duró un ratito el placer.
El carro nuevo nomás, el gusto, el entusiasmo, la emoción de tener carro nuevo nomás duró unos días, unos meses, a lo mejor unas semanas, pero después ya quiere otro porque, este carro ya mira. Y lo mismo con el celular, dura menos el tiempo con el celular. Si a algo le durará más el gusto, será las personas, los hijos, tiene un hijo ay, mi hijo chiquitito, pero ya nomás ese niño empieza de fastidioso y se le acaba el gusto. El verdadero gusto está en Jesucristo. Es lo que dura para siempre. Entonces Jesucristo les dice, no, ¿quieren hacer algo? ¿Quieren poder hacer algo? Lo único que pueden hacer es tener fe. Eso es lo único, fe. Ahora, ese asunto de fe, de creer, de tener confianza en Jesucristo, pues es el tema de toda la Biblia, en especial del Evangelio de Juan que estamos estudiando. Más de 80 veces, casi 90 veces, o a lo mejor más de 90, la verdad me cansé de contar las veces, porque sí lo estuve haciendo. Se repite la palabra creer. Déjeme tomar agüita porque... La palabra creer en el Evangelio de Juan. En todo el Evangelio de Juan. Nomás en este capítulo 6, para darle para que se dé cuenta que cuánto se repite. Y no le voy a leer todas las del capítulo 6, fíjese. En el versículo 35, Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. El versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. Versículo 69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también la expresa de una manera negativa. Aquí mismo en el versículo 6 podemos verlo. El capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Nomás en el capítulo 6, y nomás le mencioné unos cuantos. El tema está duro en todo el Evangelio de Juan y en toda la Biblia sobre creer. Se trata de fe, se trata de confianza en Jesucristo, se trata de depender de Él, se trata simplemente de aceptarlo. Y aún así hay cristianos de una manera muy rara, muy lógica, que basan su salvación en obras. Yo voy a la iglesia para ser salvo. Yo doy dinero para ser salvo. Yo caminé de rodillas de aquí hasta allá para ser salvo. Yo me doy latigazos en la espalda para ser salvo. Yo me hice religioso para ser salvo. Qué triste, ¿no? Porque entonces el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Cuando en realidad deberíamos decir, yo voy a la iglesia porque soy salvo. Yo doy dinero porque soy salvo. Yo me latigo la espalda porque mi esposa me pega. No se latigué la espalda, no hay razón alguna para darse en la espalda, ¿no? Lo que le quiero demostrar es de que la única razón para hacer algo en el mundo, en el ambiente religioso o con expectativas espirituales, es porque ya obtuvo la salvación, porque ya Jesucristo está en su vida, porque lo ha aceptado, porque ha creído en Él. De ahí en fuera queda en vano todo, ¿no? Queda en vano. Por eso Jesucristo les dijo, dejen de estar jalando por las cosas que son temporales, mejor chambeen por lo que es para vida eterna. Entonces creer en Jesucristo es la intención del Evangelio de Juan y de toda la Biblia en sí. De eso se trata la Biblia, de creer en Jesucristo. El versículo 31 de Juan capítulo 20 lo pone bien clarote. Dice el versículo 31, versículo 20, capítulo 31, capítulo 20, versículo 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ahí está.
creer. Y Jesucristo les dice, crean. Es todo lo que tienen que hacer. Ellos están dicen, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando Jesucristo los regaña, les llama la atención. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos las obras de Dios? Crean. Ahí es donde se empieza todo. En tener fe en Jesucristo. Ahí es el comienzo de todo. ¿Quieres hacer la obra de Dios? Ten fe. ¿Ten fe en qué? Pues en Jesucristo. Cuando tienes fe en Jesucristo, si entiendes lo que quiere decir, es ten fe o créele a lo que Él dice, cree en lo que Él hace, confía en sus planes, obedécele sus órdenes, entiende que Él tiene un propósito para tu vida. Eso es lo que involucra creer en Jesucristo. Es más que simplemente tener una idea, una noción de que yo creo que sí existe. Es una aceptación donde entregas tu confianza a Él. Es mucho más que pensar, Él existe, o Él existió, o Él anda por ahí dando vueltas. Y si usted lee la Biblia, creer, en otras palabras, podríamos decir entregar su vida a Él. Esto es lo que la palabra de Dios hace. Entonces hay diferentes sinónimos para creer, ¿no? Allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice Jesucristo, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es creer, explicado de diferente manera, ¿no? Versículo 30, bro, ahí en Juan capítulo 6, volvamos al asunto. Le dijeron entonces, acuérdense, Jesús les dice, cree. Entonces ellos le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ay, esto no tiene llenadera. O sea, Jesús les multiplicó los panes y los peces, y lo que había hecho anteriormente, ¿no? Levantó a aquel paralítico, lo que hizo durante todo el tiempo. Y con los discípulos, lo que los mismos discípulos observaron, calmó la tempestad, caminó sobre agua, rescató a Pedro, avanzó la barca millas en un segundo. Y todavía la gente dice, bueno, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer para que yo te crea, Jesús? Es lo mismo que la gente hace hoy. Yo quiero creer en ti, Dios, pero muéstrame, ayúdame a creer, dame una señal. Y yo, un poquito sarcástico, pero si yo le digo a Dios, siendo un poquito sarcástico, Señor, ¿qué señal me das para creer en ti? Voy a escuchar a lo mejor la voz de Dios que me dice, mírate en el espejo. Y ahora ve a tu esposa. Algo tan feo, consigue algo tan bonito. ¿No es suficiente milagro para ti? Mira a tus hijos. ¿Cómo puede salir algo tan bonito de algo tan feo? Pero ya quitando el sarcasmo, mira tu vida, todo lo que Dios te ha ayudado. ¿Cuántas veces te ha echado la mano? ¿A cuántos de ustedes estuvieron a punto de morir? ¿Cuántos de ustedes vivían en una tristeza? Y Dios los tiene aquí. No más viendo su vida, sin ver la Biblia, sin ver la naturaleza. Ahora si quiere voltear a ver aún la ciencia, vea la ciencia. La ciencia misma, cuando usted lo ve sin la venda, si usted ve la evidencia científica que hay, se necesita estar ciego para no creer en Dios. Y cuando digo ciego me refiero a ser un testarudo, necio, torpe, cabeza dura, cabeza hueca, buscando mis justificaciones para no tener que dar cuentas de mi conciencia. Entonces, aún la ciencia muestra que hay más evidencia para creer en Dios. O sea, se necesita un nivel de fe grande, exagerado. No hay un cristiano que tenga ese nivel de fe para creer que no existe Dios y que todo lo que existe vino de chiripa, de la nada.
Para creer que en cierto tiempo había nada y luego nada más nada, ¡pum!, todo. O sea, viola todas las reglas de matemática, de física, de astrofísica, todo, de biología. La misma biología dice, y están en las leyes, no puede haber vida si no hubo vida antes, dicen las leyes de biología. La vida no viene de la nada. Entonces, o sea, vean la naturaleza, la hermosura, el planeta en el que vivimos. Tenemos todo. La otra vez escuchaba, creo que mi brother Jorge decir algo verdadero, así, científicamente probado. Si este planeta estuviera un 10% más cerca del Sol, no hay vida aquí. Y si este planeta estuviera un 10% más retirado del Sol, no hay vida aquí. Estamos en lo que le llaman el Goldilocks, a la distancia perfecta del Sol para que pueda haber vida en este planeta. Y aún así, no. ¿Qué señal haces, pues? Ahora, lo están diciendo estos judíos que habían visto las señales, los milagros de Jesucristo, y le preguntan, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Otra vez, si lee entre palabras, y pues no tenemos todo el argumento que sucedió ahí, pero lo que le están diciendo es, dame más milagros. No es suficiente la multiplicación de los panes y peces que hiciste. Quiero más, quiero más, quiero más. Es algo que identifica a esos falsos, ¿no? Nunca están satisfechos con lo que tienen, siempre quieren más. Y siempre piden otra señal. Ahí en Mateo 16:4, en Mateo 12:9, 12:39, se la leo en una versión internacional para que la entienda. Jesucristo dijo, esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa. Busca una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Ahora usted tiene que entender aún esas palabras que Jesucristo dijo. Usted dirá, ¿cómo que no se le dará señal si transformó el agua en vino? ¿Cómo que no se le dará más señal si resucitó a Lázaro? Si resucitó a la hija de Jairo, si sanó al leproso, si le devolvió la vista al ciego, si sanó a 10 leprosos en una ocasión, a los paralíticos los levantó. ¿Cómo que no habrá más señal? No hay señal. No hay señal que logre que crean. No hay señal que ellos puedan ver como es suficiente para creer. Siempre van a pedir una más. Y es por eso que las iglesias, tristemente, ¿no? Yo desde que estaba morrito empecé a ver este tipo de campañas, que vamos a hacer una campaña de sanidad. Campaña de sanidad. Y luego decían las iglesias, vamos a hacer una campaña de milagros. Empezaron a hacer campaña. Imagínense Jesucristo diciendo, hey, chavo, anúncienle aquí a todo Galilea que mañana voy a estar acá en el parque, voy a hacer una campaña de milagros. ¿Cuándo hizo eso Jesús? No. O los apóstoles, ¿cuándo lo hicieron? No, nunca, no. Pero de repente se empezó a trabajar en las mentes de los religiosos que estaba bien hacerlo y, ok, ahora sí Dios te ordenamos que sanes a este y que sanes a este y que sanes a este. Hoy en este día, a esta hora, porque es el día y la hora que nosotros pusimos para hacerlo. ¿Cuántas veces va que le preguntan a uno de esos falsos que salen en la televisión y demás, brother, si usted tiene ese poder, ¿por qué no va al hospital, brother? Empiece a sanar a los enfermos de allá, ¿sabe cuántos corazones destrozados hay en los hospitales? Donde les dijeron que su ser amado está a punto de morir. Es más, mire, cuando menos no vaya a ninguno de estos, vaya a los infantiles. Cuando menos vaya al hospital de cáncer infantil y sale a todos los de ahí. Pero no, brother. Estos brothers, como desde el principio, lo único que hacen es fantoche. Y como, ¿sabe cuál es la manera de estafar a la gente? La clave para estafar a la gente sí la conoce. La clave para estafar a alguien es emocionarlo. Emocionarlo. Desde chiquito aprendí otra regla. Si se ve muy bueno para ser cierto, es porque no es cierto. Desde chiquillo. Y la verdad batallé para aprender. A mí me estafaron una vez y con esa tuve.
En serio, gracias a Dios no llegó tanto. Ahorita a la gente le dicen, me acuerdo hace algunos años atrás, estábamos recién casados, mi esposa y yo, allá en Phoenix, y resulta que en todos Estados Unidos anduvieron estos vatos que andaban, llegaban a los negocios o a las casas y le decían, señora, creemos que atrás de su propiedad, allá un conquistador enterró un tesoro. Déjenos lo buscamos, tenemos nosotros toda la tecnología, y si lo hallamos, vamos a Michas. Y la gente decía, sobres, búsquelo, búsquelo. Y supuestamente lo encontraban, pero tenía una cartita que demandaba que el dueño de la casa pusiera $20,000. Y así ya se les quitaba la maldición de San quién sabe quién. Y perdían $20,000. ¿Sabe cuántas personas se estafaron así? Muchas. Es increíble la cantidad de gente que han estafado, porque la entusiasman y creen lo que es obvio que no es verdad. Aquí en Estados Unidos, ¿a cuántos hombres creen que han estafado con mujeres rusas? ¿En serio? Está un barbón allá en Rusia picándose el ombligo con una foto de una mujer muy bien parecida. Que, ay, mi amor, y que ya me enamoré de ti, mándame billete para el avión, y ya no vuelven a ver al panzón. Perdón, a la mujer. Usted nomás búsquele cuántas veces estafan a la gente cuando la entusiasman. Y es lo mismito, la misma artimaña que usan los religiosos. Lo entusiasman tanto que se acaban creyendo el milagro que ni siquiera está ahí presente. Eso es lo que pasa. Hace algunos años atrás, cuando pastoreábamos en Río Rancho, un hombre que andaba haciendo milagros, creo que ya tenía hasta un titulito por ahí, no me acuerdo cuál era, si profeta o apóstol, algo traía, y lo invitaban todos aquí en Santa Fe, varias iglesias, y en Albuquerque y en varias partes, y que Dios lo había sanado de una enfermedad, creo que tenía leucemia. Y yo lo conocía desde morrito, tú también lo conociste, desde que tenía yo creo que 6 años, lo conocí a él, y luego ya ahora se había hecho algún curador, algún sanador. No, pues no, dije, no lo aceptamos en la iglesia, y varios hermanos nos dijeron, hermano, tráigalo, déjelo venir, y él mismo fue a visitarme a la casa, conocido desde pequeño. Hombre, le sacó a las iglesias tanto billete, y luego al siguiente año murió de leucemia. No, que Dios lo había sanado de leucemia, es triste recordarlo, pero si Dios sana, sana bien, brothers. Si Dios sana, lo hace de veras, no lo hace a medias. No le estoy diciendo que no existen los milagros, lo que estoy diciendo es que existe gente manipuladora que usa milagros falsos para que crea. Y si encima de eso todavía le ponemos al chamuco que tiene poder y que puede hacer milagros, ¡ay, chiquitito! Ya nos embarraron de todo, brothers. Por eso nosotros tenemos que ponernos bien alerta, bien listos, porque no solamente están los que mienten de los milagros, están quien sí puede hacer milagros satánicos. Pero bueno, entonces Jesucristo le dice, esta generación malvada lo único que quiere es una señal milagrosa, y yo lo único que le voy a dar es la señal de Jonás. Murió y resucitó. Eso es lo que hizo Jesucristo. Esa señal debería ser suficiente para nosotros el día de hoy. Usted vaya a cualquier libro de historia, por más secular y ateo que sea, y ninguno de ellos va a negar la existencia de Jesucristo. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Lo más que llegan a acercarse es a decir que el cuerpo de Jesucristo fue robado por sus seguidores. Es lo más que contradicen la resurrección de Jesucristo, que el cuerpo de Jesucristo fue robado por sus seguidores. Ahora, estos seguidores que supuestamente robaron el cuerpo de Jesucristo fueron torturados para que confesaran que era una mentira el cristianismo, y jamás aflojaron la lengua. Jamás dijeron, es cierto, mentimos. El Pedro, Juan y yo nos agarramos y sacamos a Jesucristo. Él agarró una pierna y otra, y las manos. Y usted sabe que si a usted lo torturan, le sacan hasta las verdades que no existen. Y todos los seguidores de Jesucristo, en el tiempo del nacimiento de la iglesia, fueron torturados, y ninguno de ellos aflojó la sopa. No es señal suficiente, pero el que quiere creer, va a creer con eso. Pero el caso es de que los falsos seguidores nunca estarán conformes, siempre pedirán otra señal, otro milagro, otra ayudita, dame más, dame más.
Jesucristo, luego le dicen a Jesucristo, ¿no? Porque aquí le dicen, ¿tú qué señal haces? Y luego el versículo 31 le dicen, porque nuestros padres, Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y aquí le están diciendo los judíos a Jesús, tú Jesús, nos alimentaste un día, pero Moisés nos alimentó años. Y no nomás eran unos 5,000, 10,000, eran miles y miles y miles a los que alimentó Moisés en el desierto con el maná del cielo. Ya vio, o sea, lo que tú hiciste no fue suficiente. ¿Qué señal haces? Porque comparado con Moisés, tu milagrito de los panes y los peces, pues no good. No es suficiente. Se necesita más. Y luego le dicen, y está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, según ellos, fíjese cómo tuerce la gente la Biblia. Según ellos, está escrito que Moisés les dio pan de comer, pan del cielo. Jesucristo responde bien suave, versículo 32. Jesús les dice, de cierto os digo. O sea, acuérdense, cuando hay un desierto, no estamos hablando del Samalayuca, estamos hablando de que hay una verdad grande que contradice la verdad que tú tienes. Okay, de cierto os digo, no les dio de comer Moisés el pan del cielo. No fue Moisés. Si ustedes creen que fue Moisés y han predicado que fue Moisés, no fue Moisés. Fue mi Padre y es el que da el verdadero pan del cielo. Tácatela, les pegó en su líder, ¿no? Les dio duro, no fue Moisés. Éxodo 16:15, Moisés mismo lo dijo. Moisés dice en Éxodo 16:15, es el pan que Jehová os da para comer. Jehová le dice a Moisés, yo haré llover maná del cielo. No fue Moisés. Si algo hizo Moisés fue juntar el pan, o arreglar a la gente, acomodarla, orquestarla para que juntaran el maná. Ahora Jesucristo sí es mayor que Moisés, ¿no? Porque esta gente estaban comparando. ¿Tú qué hiciste? Estos panes y peces, Moisés mira lo que hizo. Hebreos 3:3, nueva versión internacional, dice, de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Nada para que se fijen, ¿no? Jesús mayor que Moisés. Luego dice Jesús, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. La semana que viene de eso vamos a hablar, ¿no? Del pan de vida. Bueno, no se emocionen, todavía me queda mucho. No hemos acabado hoy. Dice, mi Padre da el pan, verdadero pan del cielo. Se está refiriendo del mismo, de Jesucristo. De Él mismo. Fíjese, versículo 35, dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que cree en mí nunca volverá a tener sed. Versículo 48, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Versículo 51, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Mi Padre les quiere dar mucho más que solamente una satisfacción temporal, les dice Jesucristo. Mucho más que el maná que probaron y luego tenían hambre otra vez. Mi Padre les quiere dar el verdadero pan que da vida y vida eterna. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Usted pone el maná, que es la comparación que los religiosos hicieron, los judíos hicieron con Jesús. Pone el maná y pone a Jesucristo. El maná es el pan que le llovió por un tiempo en el desierto. Jesucristo, el pan de vida. Acuérdense, toda esta analogía del pan viene de que Jesucristo multiplicó los panes y los peces. ¿Ok? Ahí está la semejanza, el contexto. El maná fue satisfacción temporal, sola y únicamente por un tiempo. Alimento terrenal. El maná fue únicamente para el pueblo de Israel. No más el pueblo de Israel. Y todos esos que comieron maná terminaron muertos. Y ni siquiera pudieron entrar a la tierra prometida. En cambio, Jesucristo es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Y es por siempre.
Y todo que de ese pan prueba tiene vida eterna, vida por siempre. Todos terminan heredando la vida eterna. Ahí está el contexto. Podríamos alargarnos, pero para la semana que viene nos alargamos porque ya atrás nos están pitando y todavía nos queda un poco de tiempo, ¿no? Estas personas aún así no agarraron la onda, no quisieron entender, quisieron seguir con sus necedades, con su religiosidad o buscando los placeres terrenales, los beneficios terrenales, beneficios físicos, financieros y demás. En el versículo 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y usted diría, ahí está, creyeron, aceptaron. Ay, brother. Se le llama sarcasmo. Danos siempre este pan. Y aún si no es sarcasmo, pues entonces es una orden que le están dando a Jesucristo. Le están diciendo, bueno, si no me vas a dar el poder para hacer milagros, entonces provee. Suple todas mis necesidades. Si no me permites que yo haga los milagros, dame tú los milagros. Dame más. Es la exigencia a la que llegamos hoy con los religiosos, dándole órdenes a Dios. O me das o me sostienes, pero lo tienes que hacer. Así es donde llegamos. El día de hoy la gente le da órdenes a Dios. Así como que es la sirvientita a Dios, no. Yo solo soy la sirvienta, patrón. Así le dan, hágame acá, hágame. Y así la gente siente que tiene el poder, la autoridad para darle órdenes a Dios. Y dicen, yo declaro que pon, y yo declaro que pon. Andan declarando por todos lados. Ni sus hijos les hacen caso, ni sus hijos los obedecen, y quieren que Dios los obedezca. Y quieren que el chamuco se someta bajo ellos. ¿Por qué no sometes a tus hijos malcriados, desobedientes, chiplos consentidos, vagabundos, malandros y demás? Pero ahí andas con que yo declaro que bendición. Cálmate, ¿qué vas a declarar? ¿Por qué no enderezas tu vida? ¿Por qué no arreglas tu espiritualidad? ¿Por qué no te entregas verdaderamente a Jesucristo? Y andas declarando tonterías que nomás tú te engañas. Que la gente quiere ordenarle a Dios así, órale. Yo le estoy diciendo a Dios que lo haga y lo va a hacer. Y yo puedo mandarle a Dios cuando yo quiera. Yo puedo ordenarle a Dios cuando me da la gana. Yo le pongo el tiempo, la fecha y la hora. En eso está, ¿no? Y aquí es lo que le están diciendo estos a Jesús. Danos pues, danos ese pan. ¿No me quieres dar el poder para hacer los milagros? Entonces dame lo que yo te pido. O me das el poder o lo haces tú. Pero que se haga. Que se haga. Es triste, brother, es triste porque... Mire, bro, yo le voy a decir por qué es triste. Porque todos nosotros y los que estén por todos lados, siempre vamos a estar necesitados. Siempre. Y la gran mayoría de nosotros quisiéramos que no nos faltara nada ni a nosotros ni a nuestros seres amados. Entonces, muchos de nosotros daríamos nuestra vida por darle a nuestros seres amados lo que les hace falta. Entonces ya en sí estamos frágiles, sensibles. Y luego entra alguna idea a nuestra cabecita, ¡tung! Alguna idea totalmente antibíblica, pero aún así es una idea poderosa donde tú puedes declarar y tienes el poder en tu voz. En serio, o sea, he visto tantas mujeres, en el Facebook he borrado a 2, 3 hermanas, tienen una boca más suelta, más de víbora, más chismosa que y andan declarando y ponen sus versículos. El que le haga like a esto, que yo declaro que será bendito. Cálmese, ¿por qué no declara que su lengua se amarre un poquito? Y como todos estamos tan necesitados, somos susceptibles a este tipo de manipulación y abrazar esa idea que como que nos da cierta paz en nuestras emociones. Pero todos tienen derecho a sus opiniones y pueden agarrar las ideas que quieran, pero no cambian la verdad.
La verdad siempre es y siempre va a ser la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Entonces pueden opinar muchas cosas y pueden basarse en lo que dijo tal hermano que tenía una voz de profeta y que hablaba tan poderosamente y tan convincentemente, y pueden agarrar sus experiencias donde usted sí, hoy sí yo vi estrellitas y me caí para atrás, pero eso no cambia la palabra de Dios. La palabra de Dios es firme y es verdad. Es verdad. Ordenarle a Dios no es algo que podamos hacer. No está en nosotros. En realidad las órdenes vienen de allá para acá. Dios es el que nos ordena a nosotros. Y usted se puede poner de sus moños, yo me puedo poner de mis moños y hacer mis berrinches y patalear la pared y hasta un gato si se me cruza cuando estoy enojado, pero eso no cambia la verdad. El que da órdenes es Él, no yo. Y mi vida sí tiene propósito, pero ese propósito lo hizo Él, no lo formo yo. Y mi vida está llena de milagros, pero esos milagros los declaró Dios, no los declaro yo. Y Él tiene poder para con su propia voz y únicamente con su voz crear todo lo que existe. Pero ese poder es de Dios y nada más que de Dios. Y como me ama, me da muchas bendiciones con su poder. El verdadero cristiano dice esto, bro, se me olvidó que se nos había acabado el tiempo. Pero ahí le va. El verdadero seguidor dice esto en el versículo 68, aquí Juan 6. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Eso es lo que el verdadero cristiano dice. Lea bien. Tú tienes palabras de vida eterna. No es un enfoque terrenal. No es buscando prosperidad aquí en este planeta. Vida eterna es poner los ojos en el cielo. ¿Cómo se obtuvo? Dice, porque nosotros hemos creído. Fe. Fe. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. Fe. Y a través de la fe está la salvación. Vamos a orar. La semana que viene le continuamos.